¿Qué tal? Buen día. Sea bienvenido a esta serie de videos en donde vamos a estar hablando acerca de el temario del segundo parcial de la clase de estática. Y pues comenzaremos hablando acerca del tema de reacciones. Isaac Newton dijo que toda acción corresponde a una reacción, de modo que si tú tienes una estructura y le aplicas una carga, las reacciones sobre ella van a estar ejercidas sobre sus apoyos. Existen diferentes tipos de apoyos. Los tres principales que existen los estamos viendo en esta tabla. Cualquier otro subtipo que tú puedas encontrar va a ser un subtipo de uno de estos tres. Empezamos con los apoyos lisos o articulados. Este es el símbolo. Es básicamente como una orejita que tiene una superficie lisa, y cuando tienes este tipo de apoyo vas a tener dos reacciones. Básicamente vas a tener una reacción en Y y una reacción en X. El segundo tipo de apoyo es una reacción de bolas, un apoyo de bolas. Este es el símbolo, es una ruedita nada más, que también pudiera ser el símbolo este de aquí de arriba, pero con rueditas abajo. Y cuando se presenta un apoyo de bolas, básicamente vas a tener una sola reacción. Una característica del apoyo de bolas es que siempre va a ir perpendicular a la superficie, de modo que aquí, como el suelo está en el eje de las X, pues la reacción perpendicular iría en el eje de las Y. Y el tercer tipo de apoyo es un empotramiento. El símbolo es este, una viga que está anclada a una pared, y cuando tienes un empotramiento vas a tener tres reacciones. Básicamente vas a tener una reacción en X, una reacción en Y, y vas a tener también un momento. Ejemplos de cada uno. Apoyos lisos o articulados. Tú puedes ver cómo aquí la superficie es meramente lisa, no tiene ningún apoyo de rueditas por abajo, y está conectada por un pin, está conectado por un perno. Por más grande que es esta estructura, por ejemplo este puente de aquí, lo que está haciendo toda la articulación pues es este perno el que está sujetando todo, y el apoyo, como le digo, es precisamente liso. Característica de este tipo de reacción, de este tipo de apoyo, va a tener dos reacciones, va a tener una reacción en Y, una reacción en X, y así cada uno de estas cuatro ilustraciones que estamos viendo. Segundo tipo de apoyo es el apoyo de bolas. Tú puedes ver en cada uno de estos símbolos que tú tienes una ruedita que se va a encargar de soportar una carga. Desde estos apoyos de bola que están sujetando un puente, o en este caso está este cilindro mucho más grande, también puedes tener como apoyo de bolas pues cualquier rueda que soporte una carga, llámese las llantas de un auto, las ruedas de una silla de ruedas, las ruedas de una silla de oficina. En este caso estamos viendo también un caso muy particular. A este aparato se le llama chumacera. Básicamente esta chumacera se ancla con tornillos a una superficie que pudiera ser el suelo o una placa o lo que sea, y como tal esta chumacera pues es un apoyo liso, así que va a tener dos reacciones, va a tener una reacción en Y y una reacción en X, pero la chumacera tiene la función de tener este apoyo de bolas, conocido como rodamiento, y entonces en el barreno de este rodamiento tú pones un eje, y la forma en la que el eje puede girar es mediante este rodamiento. Entonces este rodamiento es considerado un apoyo de bolas, y como tal va a tener una sola reacción. El hecho de que tenga una sola reacción indica que si tú lo tienes en una superficie horizontal como pues vas a tener una reacción perpendicular que va a ser BY. Si este apoyo de bolas lo tuvieras como en una pared, pues tu reacción sería en X, y si estuviera en un plano inclinado iría normal a la superficie. Tercer tipo de apoyo son los empotramientos. Puedes ver en esta ilustración cómo este bracket no está articulado, está directamente anclado a la pared,
y pues básicamente te está sirviendo para poner esta viga, y esta viga está sujetando el peso de estos dos tubos. Cuando tú tienes un empotramiento vas a tener siempre tres reacciones, una reacción en Y, una reacción en X, y el peso de todo este conjunto, la fuerza por la distancia, pues van a provocar una tercera reacción que va a ser un momento. Y pues bueno, vamos a proceder a hacer un poco de ejercicios para pues saber cómo se hace el cálculo de las reacciones. Empezamos con este primer ejercicio. Dice, calcula las reacciones de los apoyos A y B, sabiendo que el peso del trampolín es de 146 libras y el peso de la niña en C es de 63 libras y el niño en D es de 90 libras. Como puedes ver en la figura, tú tienes un apoyo liso del lado izquierdo y aquí nada más tienes una ruedita aquí en B, de modo que es un apoyo de bolas. Este, por ser apoyo liso, va a tener dos reacciones. Este, por ser un apoyo de bolas, va a tener una sola reacción. En ciertas ocasiones tú quieres que todos los apoyos de una estructura sean lisos, en otras quieres que todos sean apoyos de bolas y en otras quieres que se haga una combinación. Por ejemplo, si este trampolín tuviera nada más apoyos lisos, estaría completamente firme y no tendría ningún grado de libertad, no tendría ningún movimiento. Si tuviera nada más dos apoyos de bolas, este trampolín sí soportaría carga vertical, pero si tú le pones una carga horizontal, simplemente se correría como un scooter. Entonces precisamente tiene un apoyo liso para que restrinja el movimiento, pero tiene un apoyo de bolas para que le dé cierto juego y pueda hacer la función de que la persona alcance cierto impulso. Bien, primer paso para resolver este ejercicio y cualquier otro que implique encontrar reacciones. Primer paso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Paso número 1, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Esta línea va a representar todo el trampolín. Tú tienes que, por aquí tener un apoyo liso, va a haber dos reacciones. Una reacción a X y una reacción a Y. Aquí por tener un solo apoyo, por tener un apoyo de bolas vas a tener una sola reacción y entonces vas a tener una sola reacción que va a ir perpendicular a la superficie. Como la superficie está horizontal, entonces tú vas a tener una sola reacción BY. Ahora, la redacción dice que el peso del trampolín es de 146 libras y es conocido por todos que cuando tú tienes una figura y te ponen una G, esa G representa el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde se concentra todo el peso del cuerpo en cuestión para fines matemáticos. Entonces ahí en G tú vas a tener tu centro de gravedad que representa el peso total de 146. Aquí en C tienes un peso de 63 libras. Y acá tienes el peso en D de este negrito de 90 libras. Muy bien, algo importante es que para este punto tú no sabes si estas fuerzas están para arriba o para abajo. Yo no sé si AY va para arriba o para abajo, o BY, o AX va para la derecha o para la izquierda. Eso simplemente ahorita no lo sabes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso vamos a suponer. Lo lógico es pensar que si estas tres fuerzas van para abajo, entonces este par de reacciones vaya para arriba. Eso es una suposición. Si estoy suponiendo correctamente, entonces la respuesta me saldría positiva. Pero si no estoy suponiéndolo correctamente, la respuesta me va a dar negativa. Y eso tiene un significado. Entonces, pues vamos a decir que por lógica, si estas tres fuerzas o pesos van para abajo, entonces estas reacciones van para arriba. Entonces BY va para arriba,
ahí va para arriba, y como esta fuerza está entrando al punto, voy a suponer que esta fuerza de aquí también está entrando al punto. ¿Ok? Paso número 2, hay que ser sumadores. Empezamos con la suma de fuerzas en X igual a 0 porque estamos en estática, y decimos que va positivo para la derecha. ¿Qué fuerzas tenemos en todo este diagrama de cuerpo libre? En el eje de las X. ¿Qué tenemos? Simplemente AX. Entonces, ¿qué tengo? AX. ¿Qué más tengo? Nada más. Como yo estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en X y la única fuerza que tengo es AX, pues concluyes que AX vale 0. ¿Qué quiere decir? Que en este instante del tiempo AX no está reaccionando. No está reaccionando para lo que tenemos aquí. Si llegara alguien y pusiera una carga horizontal, ahí sí habría una reacción. Pero no es el caso precisamente ahorita. Bien, continuamos con el segundo paso, que es hacer las sumatorias. ¿Qué hago ahora? Una sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0, positivo, para arriba. Eso es lo normal. ¿Qué tengo en el eje de las Y? Tengo la fuerza AY, tengo la fuerza BY, positiva porque va para arriba, y tengo la suma de estas tres fuerzas. Estas tres fuerzas de 146, 63 y 90, pues las voy a poner aquí. Tengo el menos 146 porque va para abajo, menos 63, menos 90, y como no hay ninguna otra fuerza, igualo a 0. ¿Qué más hay que hacer? Como en esta sumatoria de fuerzas en Y no encontré ni AY ni BY, vamos a proceder a hacer una suma de momentos. Suma de momentos. Como estamos en estática, igualamos a 0, y tú lo puedes hacer realmente donde quieras. Puede ser en A, puede ser en B, puede ser aquí, acá, acá, en medio de la nada. Puede ser exacto donde tú quieras. Pero lo normal es que tú hagas la sumatoria de momentos en el apoyo que tenga más reacciones. Y como el punto A es el que tiene más reacciones, vamos a hacer que el pivote sea el punto A. Mi especificación es que va positivo en contra de las manecillas de reloj al momento. ¿Okay? Entonces toda fuerza que tenga una distancia perpendicular al punto A va a generar momento. Primer fuerza, la BY. ¿Cuál es la distancia perpendicular del punto A al punto B? Si la distancia está así, si mi pivote es A y yo tengo la fuerza BY, mi distancia, como está en Y, mi distancia perpendicular va a ser este 3.6. Entonces, fuerza por la distancia perpendicular de 3.6. Después, fuerza 146, que es el peso del trampolín, por la distancia perpendicular, que es la suma de 3.6 y 1.44, son 5.04. 5.04. Después tengo el peso de 63 por la distancia perpendicular al punto A. Si esta fuerza es la de 63, ¿cuál es la distancia perpendicular al punto A? Es 3.6 más 1.44 más 1.8. Y eso te da 6.84. Finalmente tienes el 90, por cuestión de espacio lo voy a poner aquí abajo. Tengo el 90 por la distancia desde aquí hasta acá. Como la fuerza está en Y, tú estás buscando la distancia en X. Y la distancia en X es la suma de todo esto. Entonces si hasta aquí es 6.84, hasta acá voy a tener 9.84.
Como ya no hay más fuerzas que generen momento, entonces hago la sumatoria igual a 0. De nuevo, disculpe la falta de espacio. Y pues bueno, ahora hay que definir si estos momentos son positivos o no. ¿Qué hay que hacer? Recordaremos la técnica del pivoteo. Mi pivote es el punto A. Entonces, si mi pivote es el punto A y yo tengo la barra, con respecto a este pivote, las fuerzas que yo le ejerza pueden hacer que gire para acá la barra completa o pueden hacer que giren para acá. Y está especificado que mi momento va positivo si gira en contra de las manecillas del reloj respecto al punto A, que es este pivote. Entonces, si yo estoy pivoteando en A y considero la fuerza BY, de nuevo está pivoteado aquí, y yo le pongo esta fuerza vertical que va para arriba, ¿cómo genera o cómo desplaza el trampolín? Lo desplaza para acá. Y eso es ser positivo. Entonces, este momento, esta fuerza por distancia va positivo. Después, el 146. Por esta distancia generan un momento. Si yo estoy pivoteando aquí en A y le pongo una carga que va para abajo, eso va a empujar al trampolín para acá. Y eso es girar a favor de las manecillas del reloj, y eso para mí es negativo. Entonces aquí le pongo un negativo. De la misma forma, el 63 y el 90 empujan a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí es negativo y negativo. Entonces tengo fuerza por distancia, 146 por esta distancia, 63 por esta distancia de 6.84, el 90 por el 9.84. Calculas BY y en el despeje te sale que BY vale 570 libras. 570 libras. Y esa ya es una respuesta. Esta respuesta de 570 libras yo la puedo usar en esta sumatoria. Aquí ya tenía dos incógnitas. Como tenía dos incógnitas, se procedió a hacer una suma de momentos, pero como ya sé el valor de BY, me regreso a esta ecuación y entonces despejo a Y. Y entonces tengo que este valor positivo pasa del otro lado negativo, y estos tres negativos pasan del otro lado positivos. Ok, obviamente despejamos del otro lado de la igualdad y pues entonces AY me sale negativo. AY tiene un valor de 271, de menos 271 libras. ¿Qué quiere decir ese negativo? Que estuvo mal supuesto. ¿Cómo que estuvo mal supuesta la respuesta? Cuando tú tienes tu paso 1, dijimos en el paso 1, si estas tres fuerzas van para abajo, lo lógico es pensar que estas reacciones van para arriba, pero esa fue una suposición. Como la reacción BY me sale positiva, entonces eso tiene un significado. Si tú tienes un punto y las fuerzas entran al punto, no importa desde dónde, pero están entrando, tú tienes una compresión. Y si tú tienes un punto y las fuerzas están saliendo del punto, no importa de dónde, pero están saliendo del punto, entonces tú tienes una tensión. En un principio, nosotros dijimos, repito, si estas tres van para abajo, estas dos van para arriba, pero no se lee van para arriba o van para abajo, se lee tensan o comprimen. Entonces dijimos que BY estaba comprimiendo, que AY estaba comprimiendo y que AX estaba comprimiendo. Como BY me sale positivo, entonces supusimos bien el sentido de BY, que era estar a compresión. Entonces tú tienes la respuesta y aquí le pones una C de compresión.
Sin embargo, mi AY me sale negativo. ¿Qué quiere decir? Que supuse mal. ¿Qué supuse mal? El sentido de AY no estaba a compresión, en realidad está a tensión. Entonces, ¿qué hago? No le borres el signo negativo. ¿Qué hago? Me regreso a mi diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza va a compresión, entonces le pongo una flecha punteada que diga el sentido real. El sentido real es que tensa. Y aquí le digo que está tensando. Entonces las respuestas son: BY vale 570 libras a compresión, AY vale 271 libras a tensión. Aquí ya no me importa el negativo. Y AX vale 0. Entonces ese es el desarrollo para este primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Segundo ejercicio. Dice la reacción: calcula las reacciones de las llantas de la camioneta si la masa de cada caja es de 1 tonelada y la masa de la camioneta es de 1.7 toneladas. De la misma forma, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre en donde esta línea representa a toda la camioneta. Y lo primero que hay que ver es que te están dando masas. Tú tienes una masa de la caja C, que es igual a la masa de la caja en D, y ambos son igual a 1 tonelada. Pero a mí no me importa, o yo no quiero manejar todo en kilogramos porque no es correcto. Lo correcto es manejar los newton. De modo que si yo multiplico la tonelada, los 1000 kilogramos, por la constante de gravedad de 9.81, me va a dar un peso de 9810 newton. Entonces, aquí en el diagrama de cuerpo libre, yo pongo el peso de 9810, pongo la reacción A, una sola reacción porque es un apoyo de bolas, va perpendicular a la superficie que es el suelo. Pongo la otra reacción de 9810 y pongo el peso del camión. Ahora, la masa masa del truck es de 1700 kilogramos, que sería lo mismo que un peso de 16.677 newton. Y eso lo voy a representar aquí: 16.677, y de este lado pongo mi reacción B. Una vez más, en este paso número 1 yo no sé el sentido de estas reacciones. Lo lógico es pensar que si estas reacciones o estas fuerzas, estos pesos van para abajo, pues estas reacciones van para arriba. Entonces voy a suponer eso. Supongo que este va para arriba, supongo que este va para arriba también. Dijimos que si está entrando el punto quiere decir que está comprimiendo. Si la respuesta me sale positiva, supuse bien que está a compresión. Paso número 2. Hay que hacer sumatores. Si yo me pregunto a mí mismo si tengo que hacer una suma de fuerzas en X, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza en el eje de las X. Todo está en el eje de las Y. Entonces, hago una suma de fuerzas en Y igual a 0. Tengo más RA más RB menos la suma de todos estos pesos, que da 36.297. Newton obviamente igual a 0. Y como no tengo ninguno de estos dos valores, entonces hago una sumatoria de momentos. Lo voy a hacer por acá. Suma de momentos en A, también lo podrías hacer en B si quieres, igual a 0, y voy a decir que esto va positivo para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Toda fuerza que tenga una distancia perpendicular al punto A va a generar momento. Primer fuerza,
la reacción B. ¿Por cuál distancia? Por la distancia desde A hasta B. Si la fuerza va sobre el eje de las Y, la distancia perpendicular sería esto. Y esto suma 3. Después vamos a poner este 16.000. Fuerza 16.677. Por la distancia perpendicular. ¿Qué distancia hay? Pues del peso, que va vertical, a el pivote, que es mi punto A, tengo 1.8. Después, la caja en D. El peso son 9.810. Por la distancia perpendicular. Esa distancia perpendicular en lo particular no me aparece, pero podemos subtraerla. Si yo tengo la distancia de esta longitud, tengo toda esta longitud y tengo esta longitud, si yo resto esta suma, que son 3.75, y le resto el 2.8, me va a dar la distancia entre A y D. Entonces, de nuevo, 3.75 menos 2.8 me da 0.95. Y el último peso es este de aquí de la izquierda. Vale lo mismo, 1 tonelada, que en newton son 9.810. Por la distancia perpendicular, que tampoco me dan, pero la puedo encontrar. Si a este total le resto esto, me va a dar este pedacito que no tengo. ¿Okay? Entonces la suma de estos dos menos esto me da 0.75. Por ahí usted lo puede comprobar con su calculadora. 0.75 igual a 0. Este es 0.75, este es 0.95. Ahora tengo que encontrar los sentidos de los momentos. Si estoy pivoteando en A, RB va a empujar a esta línea para acá. Y eso es ser positivo. Después el 16.000. Si yo estoy pivoteando en A y considero esta línea, y si aquí está fijo y yo le estoy aplicando esta carga, la tendencia es que se va a mover para acá. O sea, va a girar a favor de las manecillas de reloj. Y yo dije que va positivo el momento si va en contra de las manecillas de reloj. Entonces, este momento es negativo. El 9.810, igual, estoy pivoteando en A. Es este peso en D. Va a empujar por acá. Y eso es ser negativo. Y por último, si estoy pivoteando en A y considero este 9.810, esto va a girar así. Y esto es girar positivamente. Entonces resuelves, despejas y te vas a dar cuenta que RB vale 10.660. Y como me sale positiva la respuesta, quiere decir que supuse bien. ¿Qué supuse? Supuse que la fuerza está a compresión, entonces aquí le pongo una C de compresión. Este valor es útil acá. RA son 36.297 menos 10.660, que me da igual a 25.637. Y como me sale positivo, también supuse bien la respuesta. También supuse bien el sentido de la compresión. Entonces aquí le pongo que sí está bien haberlo supuesto a compresión. Entonces, el valor de RA son 25.000, el valor de RB son 10.000, pero fíjate, me dice calcula las reacciones de las llantas. Entonces aquí tú tienes dos llantas y aquí tú tienes dos llantas. Entonces lo muy correcto sería decir que vas a encontrar RA en 2 y RB en 2, que no es más que dividir esto entre 2 y dividir esto
entre 2. De nuevo, porque este 25.000 corresponde a las dos llantas de atrás. Entonces 25.000 entre las dos llantas son 12.818.5. Y el 10.000 entre las dos ruedas de adelante son 5.330. Y ahí terminamos el análisis de las reacciones de la camioneta. Bien, vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Bien, dice, calcula las reacciones de los apoyos. Si la masa de la caja es de 100 kilogramos. Tengo un apoyo liso, genera dos reacciones. Tengo un apoyo de bolas que genera una sola reacción. Dos cargas, una en X, una en Y, y aparte tengo el peso de este paquete que es de 100 kilogramos. La masa es de 100 kilogramos, entonces lo multiplico por la gravedad y voy a tener un peso 981. Nuevamente, paso 1, diagrama de cuerpo libre. Dibujo la estructura. Aquí tengo un peso, como dijimos, del 100 por la constante de gravedad, que me va a dar 981. Aquí, por ser un apoyo liso, me va a generar una X y una Y. Aquí ya hay una carga externa de 750 y ya hay una carga externa de 800. Y en este caso tú tienes un apoyo de bolas, pero está sobre una pared. Entonces, como lo hemos estado diciendo, si tienes un apoyo de bolas, tienes una sola reacción, pero perpendicular a la superficie. Como la superficie es la pared, perpendicular sería tener un BX. Yo no sé si estas reacciones están tensando o comprimiendo. ¿Ok? Entonces hay que suponerlas. Fíjese, le voy a contar algo que mi profesor de estática cuando yo fui estudiante nos decía a todo el mundo. Él nos decía, tú no batalles y supón que todo está a compresión. Y lo negativo, pues estaba al revés. En vez de comprimir, va a tensar. Y él no estaba mal del todo, pero no estaba razonando nada. A mí me gusta más razonar para dónde van a ir las reacciones. Fíjate, si esta reacción va para abajo, perdón, si esta fuerza externa va para abajo y esta carga también va para abajo, no sería posible que ahí también vaya para abajo, porque no va a haber nadie que equilibre. Y aquí el chiste es que la suma de fuerzas se haga cero. Entonces, si estas dos fuerzas van para abajo, entonces AY va para arriba. Entonces aquí ya estoy suponiendo, pero con un sentido. Ahora, lo normal es que si yo ya sé que en un apoyo liso una de las dos fuerzas comprime, lo normal sería que la otra también comprimiera. Entonces voy a suponer eso. Y ahora voy a decir que si esas dos fuerzas van para la derecha, entonces BX para equilibrar va a querer ir para la izquierda. Son suposiciones. Como lo hemos venido diciendo, si me sale positivo supuse bien, si me sale negativo estaba al revés. Bien, segundo paso. Sumatoria de fuerzas en X. Vamos a proceder con todas las sumatorias. ¿Qué tengo en X? Tengo más AX, menos BX porque va para la izquierda y más 750 porque va para la derecha. Como no hay nada más, igual va a ser. Suma de fuerzas en Y. Que tengo en Y más AY, menos 981, menos 800, igual a 0 porque ya no hay nada más en Y. Entonces despejo y AY te va a dar 1781 newton. Positivo. ¿Qué quiere decir que supusiste bien? ¿Qué supusiste?
No supusiste que va para arriba, supusiste que está entrando al punto. Y eso quiere decir que está a compresión. Esta es la C de compresión. Bien. El haber resuelto esta sumatoria de fuerzas en Y no me da el valor de ninguno de estos dos. Entonces hay que proceder a hacer una suma de momentos. Suma de momentos. Les recuerdo, lo puedes hacer donde tú quieras, lo puedes hacer en A, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en B, lo puedes hacer acá si quieres, pero lo normal es que se pivotee en un punto, en el punto que tenga más reacciones, y ese es el punto A. Bien, ¿qué fuerzas le generan momento al punto A? De entrada, el Bx. Bx, ¿qué distancia perpendicular tiene al punto A? La altura. Si la B está en X, tú estás buscando la altura en Y, que serían 4 metros. Después, consideremos el 981. 981 por la distancia perpendicular, que si tú tienes esta fuerza, la distancia perpendicular va a ser 3. Ahora el 750 por la distancia perpendicular. Si esta fuerza está en el eje de las X, tú estás buscando lo contrario, estás buscando la distancia en Y hasta el pivote. Entonces está la fuerza en X de 750, la distancia perpendicular al pivote son 4 metros. Y finalmente tengo el 800. ¿Cuál es la distancia perpendicular al 800? No la tengo de una entrada, o sea, si esta fuerza es de 800, yo no sé cuánto es este cachito, pero si lo puedes restar. Si de A a B en X hay 6 y de B a la fuerza hay 4, entonces de la fuerza al punto A hay 2. Como ya no hay más fuerzas que generan momento, igual a 0. ¿Qué sentido tienen ahora las reacciones? Es lo que vamos a encontrar. Si yo estoy pivoteando en A, Bx hace que esta estructura se empuje para acá y eso es girar positivamente, así que este momento va positivo. Y vemos como tanto el 981 como el 800 como el 750 todos empujan con respecto a A, todos empujan la estructura a girar en contra de las manecillas de reloj. Entonces este momento es negativo, negativo y negativo. Entonces, en el despeje, Bx vale 1885.75. Y como sale positivo, supusimos bien que está a compresión. Aquí le pones tu C de compresión. Este dato de 1800 me lo traigo para acá, despejo a X y en resumidas cuentas, si este 1885 lo mando para acá es positivo y el 750 lo mando para acá es negativo, resta un valor de 1135.75. También sale positivo, que quiere decir que supusiste bien el sentido de la flecha. ¿Cómo supusimos el sentido de la flecha? A compresión. Y aquí le pones tu compresión. En este tema en particular de reacciones, lo único que estamos haciendo es encontrar cuánto valen las fuerzas en los apoyos. Cuánto vale la fuerza en A, cuánto vale la fuerza en B. En el siguiente tema se va a poner más interesante porque vamos a saber cómo calcular las fuerzas de cada una de estas barras. Y ahí se va a poner interesante. El paso 1 va a ser calcular las reacciones, para el paso 2 empezar a calcular todo esto. Muy bien, hagamos un nuevo ejercicio. Calcule las reacciones de los apoyos de la viga que está sujeta a una carga puntual y una carga distribuida. Vemos los simbolitos que están aquí. Esta carga, este simbolito es una carga puntual.
actúa en un solo punto. Y este símbolo de acá es una carga distribuida. Si tú piensas que esto es una viga, podríamos decir, en un caso hipotético, que esta es una sola persona estando aquí y que todo este pedazo está lleno, por ejemplo, de, no sé, de bultos de cemento. Está completamente distribuido toda esta área de bultos de cemento. Entonces las unidades no son iguales que acá. Aquí tú tienes 8 kN y acá tienes 3 kN por metro. En particular, esto que tú ves aquí no es caso de estudio de la estática. Tú lo vas a empezar a ver a partir de mecánica de materiales. La gran ventaja que tenemos en estática es que tú puedes transformar esta carga distribuida en una carga puntual. Y la forma es muy simple. De nuevo, aquí tú tienes un apoyo liso, apoyo de bolas, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Toda esta línea representa la viga. Aquí tú tienes las dos reacciones, a X a Y. Aquí tienes los 8000. Puedes manejar el problema si tú quieres como 8 kN y no hay problema. ¿Y qué va a pasar aquí? Tú tienes 3 kN por metro y los tienes distribuidos en 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú tienes 3 kN en 2 metros y eso te va a dar 6 kN puntuales. ¿Dónde los vas a ubicar? En el centro. En el centro. Entonces, pues del punto E aquí al centro va a haber 2 metros. $6,000. Y por acá tienes la reacción EY. Una sola reacción porque es perpendicular a la superficie. Y dijimos que como esta va a estar en el centro, entonces aquí la distancia va a ser de 2. Aquí me adelanté. Si estas dos fuerzas van para abajo, esta reacción y esta de acá deben ir para arriba para equilibrar. Y como no hay fuerzas en el eje X, AX vale 0. Bien. Segundo paso. Hay que hacer una sumatoria. Empiezo a hacer las sumatorias, suma de fuerzas en Y. Este es el segundo paso. Positiva para arriba la sumatoria. Tengo más AY más EY menos 14,000. Igual a 0. Como no encuentro con esta sumatoria ninguno de estos dos valores, se procede a hacer una suma de momentos. De nuevo puedes hacerlo donde tú quieras, pero la costumbre es hacerlo donde más reacciones haya. Ese es el punto A. Entonces, fuerza EY. ¿Qué distancia perpendicular desde EY hasta A? Si la fuerza está en Y, la distancia perpendicular va en X. Y aquí tú tienes 2, 4, 5 metros. Repito, fuerza por distancia perpendicular al pivote. Después, el 6000. Del 6000 hasta A, si esto vale 5 y esto vale 2, aquí hay 3. Del 6000 para acá, para el punto A, hay 3 metros. Y el 8000 por la distancia perpendicular, que es de 1 metro. ¿Cómo pivotea? Si estoy pivoteando en A, EY gira para acá, eso es girar positivo. El 6000 gira para acá, eso es negativo. El 8000 gira para acá, eso es negativo. Negativo, negativo. En el despeje EY vale 5200. Y como sale positivo, estuvo bien supuesto a compresión. Aquí. Este dato me lo traigo para acá. Entonces ahí va a valer 8800.
Como sale positivo, también lo supuse bien a compresión. Como pueden ver, este ejercicio es muy simple y el objetivo fue nada más ver que si tú tienes una carga distribuida, la puedes convertir de esta forma muy simple a una carga puntual. Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio. Dice, calcula las reacciones en el empotramiento. Tenemos una pared, una tubería. Aquí tú tienes 200 libras puntuales, otras 100 libras puntuales, pero están a 30 grados respecto al eje de las X. Del centro del tubo a la altura de este punto tienes un pie y aquí tienes un momento externo de 300 libras pie. Igual que las otras veces, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Esa línea representa toda la tubería. Aquí tú tienes la carga externa de 200. Este pedacito representa la altura del tubo. Y luego aquí tú tienes 100 libras. Y aquí tienes un momento externo de 300 libras pie. Digamos que este punto se llama A. Entonces aquí tienes, como es un empotramiento, forzosamente va a haber 3 reacciones. Momento en A, a X, a Y. Y de nuevo vamos a suponer con lógica, ¿qué fuerzas están en X? Está la reacción a X y está la componente del 100. Estamos de acuerdo que si esta fuerza yo la descompongo en X, va a apuntar para la derecha. Entonces lo lógico es que AX vaya para el otro lado. Y no se lee que va para la izquierda, se lee que va a tensión. Ok, como está saliendo del punto, entonces está tensando. Si esta fuerza yo la descompongo en Y, va para arriba. Estaremos de acuerdo todos que la componente del 100, que va para arriba, va a ser más chica que el 200. El valor va a ser más pequeño. Entonces, restarle el 200 a la componente en Y que va para arriba va a hacer que la resultante de estas dos verticales vaya para abajo. Y si esa resultante va para abajo, entonces AY va a ir para arriba. Y voy a dejar pendiente el sentido del momento para calcularlo en un momento más. ¿Qué hay que hacer ahora? Segundo paso. Suma de fuerzas en X igual a 0. Positivo para la derecha. Y tengo menos AX porque va para la izquierda. Más 100 por el coseno de el 30. Como no hay ninguna otra fuerza en X, igualo a 0. Despejo y entonces AX vale 86.6 libras. Me sale positivo. ¿Qué quiere decir que me haya salido positivo? Que supuse bien. ¿Qué supuse? Supuse que está a tensión. Entonces aquí le pongo que está a tensión. Y aquí quiero que quede claro esto. En todos los ejercicios pasados nos salía positivo y nos daba compresión. Positivo no quiere decir compresión. Positivo quiere decir que supusiste bien. Entonces en este caso me sale la respuesta positiva y yo había supuesto que estaba a tensión. Quiere decir que sí estaba bien supuesto a tensión. Ahora, suma de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y? Tengo más a Y, menos 200, más 100 por el seno de 30 grados. Igual a 0. Seno de 30 vale 0.5 por 150, entonces esto da 150. Sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que supuse bien. ¿Cómo supusimos? A compresión
entonces sí estaba a compresión. Entonces tienes esta reacción, pero hay una tercera reacción porque es un empotramiento y los empotramientos generan 3 reacciones. Entonces hay que hacer una sumatoria de momentos en A. Y aquí hay que aclarar algo o recordar algo. Cuando tú haces una sumatoria de momentos y la igualas a 0, lo que estás buscando es un dato externo. Pero cuando no igualas a 0, lo que quieres encontrar es el momento en ese punto. Y en este caso en particular, sí quiero saber el momento en A. Entonces decimos, fuerza 200. ¿Cuál es la distancia hasta el punto A? 1 pie. Esta fuerza no es perpendicular a las distancias que tengo. Entonces, la forma más rápida es descomponerlo en X y en Y. El 100 por el coseno de 30 es la componente en X. Y si yo tengo la componente en X, la distancia perpendicular va a ser 1 pie. Distancia perpendicular respecto a este punto. De nuevo, distancia en X, fuerza en X, distancia perpendicular. Y ahora si esta fuerza la descompongo en Y, voy a tener lo voy a anotar aquí abajo, 100 seno de 30. Y si esta fuerza de 100 ya la descompuse en Y, mi distancia perpendicular a mi pivote es de 2 pies. Finalmente tengo el 300. ¿Cómo considero el 300? ¿Por qué distancia lo multiplico? ¿Por 3 pies? No. ¿Por qué? Porque este ya es un momento y me lo dice el símbolo, que es el símbolo de un momento, y me lo dicen las unidades, que ya son fuerza por distancia. Entonces el 300 no ocupa distancia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo repito. El 200 por la distancia perpendicular. Y el 200 por el 1, que es esto de aquí. Luego, la componente en X del 100, 100 coseno de 30 por la distancia perpendicular, que es de 1. 100 coseno de 30 por 1. Después, 100 seno de 30, que es la componente vertical, por la distancia, que son 2. Y el 300 no genera momento porque no necesita distancia, porque ya es un momento. No igualo a 0 porque lo que estoy buscando es el momento en A. ¿Qué me falta? Nada más decir para dónde va cada momento, si cada uno de estos son positivos o no. Entonces, ¿qué hago? Si estoy pivoteando en A, el 200 va a empujar para acá y eso es ser negativo. Si yo descompongo esta fuerza en X y la multiplico por la distancia perpendicular y estoy pivoteando aquí en A, esto va a empujar todo para acá y eso es ser negativo. Si considero la componente en Y del 100, esto va a empujar todo para acá. Si mi pivote es A, considero la componente en Y, esto va a girar así y eso es ser positivo. Y finalmente el 300 ya tiene el símbolo, que es también positivo. Entonces sustituyo mi respuesta y me da 113.4, que son libras por pie. Y esta es mi respuesta. Como la respuesta dio positiva y yo dije que el momento iba positivo para acá, entonces voy a decir que aquí en el diagrama de cuerpo libre mi momento iba positivo para acá. Así que aquí mi momento sí fue para este lado. Entonces siempre que tú tengas un empotramiento vas a tener 3 reacciones. Una reacción en X, una reacción en Y y un momento. Y pues bueno, esto es lo que habríamos visto en clase en estos días y pues chéquelo, rechéquelo, vea libros de apoyo, vea el libro de
Hibeler, vea el libro de Brian Johnston, vuelva a ver los videos y pues bueno, le deseo buen día. Nos vemos la siguiente clase.